La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales empañados de la antigua fábrica textil, mientras Roberto, un hombre de 68 años, con las manos curtidas por décadas de trabajo, cruzaba por primera vez las puertas de Industrias Meridional. Sus pasos resonaban en el suelo de concreto pulido mientras seguía a la joven recepcionista que apenas le dirigía la mirada, como si su presencia fuera una molestia más en su rutinada mañana de lunes. El edificio olía a aceite industrial mezclado con el aroma metálico característico de las máquinas en funcionamiento, un perfume que para Roberto era tan familiar como el café de las mañanas. Había respondido al anuncio del periódico que buscaba personal de apoyo para el área de mantenimiento, un puesto modesto que no reflejaba ni una fracción de lo que él había sido capaz de hacer en sus mejores años. Pero a su edad las opciones escaseaban y las cuentas no esperaban por nadie. El Departamento de Recursos Humanos lo había contratado casi por lástima, después de ver su insistencia y necesidad evidente de trabajo. La entrevistadora, una mujer de no más de 30 años con un traje impecable y una sonrisa ensayada, había revisado su currículum con escepticismo mal disimulado. Roberto había omitido deliberadamente gran parte de su experiencia, sabiendo que nadie creería que alguien con semejante trayectoria estaría buscando un trabajo tan básico. Prefirió presentarse como un simple mecánico jubilado que necesitaba ingresos extras, una verdad a medias que le permitió conseguir el puesto sin levantar sospechas ni expectativas. La paga era miserable comparada con lo que alguna vez había ganado, pero era suficiente para cubrir los gastos médicos que aún arrastraba y mantener el pequeño apartamento donde vivía solo desde hacía 5 años. Su supervisor directo era Diego, un ingeniero industrial de 35 años que había ascendido rápidamente en la empresa gracias a su título universitario y sus conexiones familiares más que por mérito propio. Desde el primer momento, Diego dejó clara su posición de superioridad, asignándole a Roberto las tareas más básicas y repetitivas del taller. Barrer los pisos llenos de virutas metálicas, organizar herramientas que los operarios más jóvenes dejaban tiradas por todas partes, limpiar los derrames de aceite que nadie más quería tocar. Roberto aceptaba cada orden con una sonrisa serena que parecía molestar aún más a su jefe, quien esperaba ver frustración o resentimiento en el rostro del anciano. Los compañeros de trabajo, en su mayoría técnicos e ingenieros recién graduados, lo miraban con una mezcla de lástima y desdén, susurrando entre ellos sobre el abuelo, que seguramente no duraría ni un mes en el ritmo acelerado de la fábrica moderna. Durante las primeras semanas, Roberto se dedicó a observar en silencio el funcionamiento de la planta. Sus ojos entrenados captaban detalles que pasaban desapercibidos para los demás. El ligero desalineamiento en el eje principal de la máquina cortadora que causaría problemas en unos meses. La vibración anormal en los rodamientos del sistema de ventilación que indicaba un desgaste prematuro. El goteo casi imperceptible en las líneas hidráulicas que eventualmente se convertiría en una fuga mayor. Cada vez que intentaba mencionar sutilmente alguna de estas observaciones, era ignorado o ridiculizado. El viejo cree que sabe más que nosotros, escuchó decir a uno de los ingenieros junior durante el almuerzo, provocando risas entre el grupo. Roberto simplemente continuaba comiendo su modesto sándwich, recordando épocas en las que su opinión era buscada y valorada por los mejores de la industria. La fábrica operaba con maquinaria de última generación, sistemas computarizados y sensores digitales que monitoreaban cada aspecto de la producción. Los jóvenes ingenieros se enorgullecían de su dominio de estas tecnologías, mirando con condescendencia a Roberto cuando lo veían examinar las máquinas con sus métodos anticuados de escuchar,
tocar y oler. No entendían que décadas de experiencia le habían enseñado a detectar problemas que ningún sensor podría identificar hasta que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras limpiaba cerca del sistema principal de producción, Roberto notó un patrón irregular en el sonido del motor central. Era sutil, casi imperceptible, pero para sus oídos entrenados era tan claro como una sirena de alarma. El motor, una bestia de acero de varios millones de euros importada de Alemania, mostraba los primeros síntomas de lo que Roberto reconocía como un problema de sincronización en los engranajes internos, probablemente causado por un error en la calibración inicial que había pasado desapercibido durante la instalación. Intentó acercarse a Diego para comentarle su preocupación, pero fue despachado con un gesto despectivo de la mano. Roberto, tu trabajo es mantener limpio el lugar, no diagnosticar máquinas que valen más que todo lo que ganarás en tu vida, le dijo sin siquiera levantar la vista de su tablet. Los otros ingenieros que presenciaron la escena rieron disimuladamente, algunos incluso imitando burlonamente la forma encorvada de caminar del anciano cuando creían que no los veía. Roberto se alejó en silencio, pero no sin antes echar un último vistazo al motor, confirmando sus sospechas. El problema empeoraría gradualmente, lo sabía por experiencia, y cuando finalmente se manifestara por completo, sería catastrófico para la producción. Pero había aprendido que en este lugar su conocimiento no era bienvenido, así que guardó silencio y continuó con sus labores de limpieza. Los días se convirtieron en semanas, y Roberto estableció una rutina que le permitía sobrellevar las humillaciones diarias. Llegaba temprano, antes que la mayoría del personal, lo que le daba unos preciosos minutos para examinar las máquinas sin ser molestado. Durante esos momentos de soledad en la planta, se permitía recordar quién había sido, el hombre que había revolucionado los sistemas de mantenimiento predictivo en la industria pesada, el consultor al que llamaban cuando nadie más podía resolver un problema, el ingeniero autodidacta que había salvado fábricas enteras de la quiebra con sus diagnósticos precisos y soluciones innovadoras. Pero esos recuerdos los guardaba como tesoros secretos, consciente de que en su situación actual solo servirían para aumentar la amargura de su presente. La mañana del jueves comenzó como cualquier otra, con Roberto llegando a las 6 de la madrugada para comenzar su rutina de limpieza antes de que el primer turno iniciara operaciones. Sin embargo, algo era diferente en el ambiente. Podía sentir una tensión palpable en el aire, esa electricidad particular que precede a los grandes problemas en una planta industrial. Los operarios del turno nocturno salían con expresiones preocupadas, murmurando entre ellos sobre vibraciones extrañas y ruidos que habían comenzado a manifestarse durante la madrugada. Roberto agudizó el oído mientras barría cerca de la sala de control, captando fragmentos de conversaciones sobre parámetros fuera de rango y alarmas intermitentes que los supervisores habían decidido ignorar para no detener la producción. Su corazón se aceleró al reconocer los síntomas que había estado anticipando durante semanas. Diego llegó una hora más tarde de lo habitual, con el rostro demacrado y hablando aceleradamente por teléfono. Roberto lo observó desde la distancia mientras el joven ingeniero gesticulaba frenéticamente, claramente discutiendo con alguien sobre los problemas reportados. Otros ingenieros comenzaron a congregarse alrededor del panel de control principal, sus rostros iluminados por el brillo azulado de las pantallas que mostraban gráficos y números que fluctuaban erráticamente. Roberto continuó con su trabajo, pero mantuvo su atención en el desarrollo de los acontecimientos. Sabía que el momento crítico se acercaba, ese punto de no retorno donde un problema menor se convierte en una crisis mayor.
Los años le habían enseñado a reconocer estos momentos con la misma certeza con que un marinero experimentado puede predecir una tormenta observando el horizonte. Alrededor de las 10 de la mañana sucedió lo inevitable. Un estruendo metálico sacudió toda la planta, seguido por el silencio antinatural que solo puede significar una cosa en una fábrica: parada total. El motor principal, el corazón de toda la operación, se había detenido abruptamente. Las luces de emergencia se encendieron mientras las alarmas comenzaban a sonar por todos los sectores. Roberto dejó su escoba y se acercó cautelosamente al área donde los ingenieros se agrupaban alrededor del motor, ahora silencioso, sus rostros pálidos, reflejando la gravedad de la situación. Podía escuchar a Diego hablando desesperadamente por teléfono con la gerencia, explicando que la producción estaba completamente paralizada y que cada minuto de inactividad representaba pérdidas de miles de euros. Los intentos iniciales de diagnóstico por parte del equipo de ingeniería fueron caóticos y desorganizados. Cada uno tenía una teoría diferente sobre la causa del fallo, desde problemas eléctricos hasta fallas en el software de control. Roberto observaba desde las sombras cómo conectaban laptops y equipos de diagnóstico sofisticados al sistema, ejecutando pruebas que no arrojaban resultados concluyentes. Podía ver la frustración creciendo en sus rostros jóvenes, acostumbrados a que la tecnología les proporcionara respuestas inmediatas. Ninguno de ellos se acercaba físicamente al motor. Ninguno ponía la mano sobre el metal para sentir las vibraciones residuales. Ninguno se agachaba para escuchar los sonidos sutiles que la máquina aún emitía. Estaban tan enfocados en sus pantallas que ignoraban las señales más básicas y reveladoras que el motor les estaba dando. Para el mediodía, la situación había escalado al nivel de crisis corporativa. El director general de la planta había llegado personalmente, acompañado por ejecutivos de alto nivel, que observaban con expresiones sombrías mientras Diego y su equipo intentaban explicar la situación sin poder ofrecer soluciones concretas. Roberto escuchó mencionar cifras que lo hicieron estremecer. Cada hora de parada representaba pérdidas de cientos de miles de euros en producción no realizada, sin contar los posibles incumplimientos de contratos con clientes importantes. La presión sobre el equipo técnico era evidente, y Roberto notó cómo algunos de los ingenieros más jóvenes comenzaban a quebrarse bajo el estrés, discutiendo entre ellos y culpándose mutuamente por no haber detectado el problema antes. La decisión de llamar a consultores externos especializados se tomó rápidamente. Para las 3 de la tarde, un equipo de expertos de una reconocida firma de ingeniería industrial había llegado a la planta, trayendo consigo maletas llenas de equipos de diagnóstico de última generación. Roberto los observó mientras se pavoneaban por la planta con aires de superioridad, haciendo las mismas pruebas que el equipo interno ya había realizado, pero cobrando una tarifa exorbitante por hora. El consultor principal, un hombre de mediana edad con un traje caro y modales condescendientes, comenzó a dar órdenes a diestra y siniestra, solicitando acceso a todos los registros de mantenimiento y datos históricos del motor. Roberto no pudo evitar una sonrisa amarga al ver cómo estos supuestos expertos seguían el mismo camino equivocado que los ingenieros internos, buscando respuestas en datos y gráficos cuando la solución estaba literalmente frente a sus narices. Las horas pasaban y la frustración en la planta era palpable. Los consultores habían desmontado paneles de acceso, conectado sensores adicionales y ejecutado innumerables diagnósticos computarizados, pero seguían sin poder identificar la causa raíz del problema. Roberto, mientras fingía limpiar cerca del área de trabajo, había confirmado sus sospechas iniciales. El problema era exactamente lo que había detectado semanas atrás:
un desalineamiento progresivo en el sistema de engranajes internos causado por un error de calibración que había ido empeorando con el tiempo. La solución era relativamente simple para alguien con experiencia, pero requería un conocimiento profundo de la mecánica interna del motor que aparentemente ninguno de los presentes poseía. Observó cómo los consultores proponían soluciones cada vez más complejas y costosas, desde reemplazar todo el sistema de control hasta considerar la posibilidad de tener que importar piezas especializadas de Alemania, lo que tomaría semanas. Al caer la tarde, el ambiente en la planta se había vuelto casi fúnebre. Los trabajadores del segundo turno habían sido enviados a casa y solo permanecían los esenciales para la resolución de la crisis. Roberto había sido olvidado por completo en medio del caos, lo que le permitió acercarse más al motor y confirmar definitivamente su diagnóstico. Podía ver el punto exacto donde se necesitaba intervenir. Conocía la secuencia precisa de ajustes que devolverían al motor a su funcionamiento óptimo. Era un procedimiento que había realizado docenas de veces en su carrera, aunque en motores de generaciones anteriores. Los principios fundamentales, sin embargo, permanecían iguales, algo que los jóvenes ingenieros obsesionados con la tecnología parecían haber olvidado. La ironía de la situación no se le escapaba. Tenían frente a ellos a alguien que podía resolver su problema en cuestión de horas, pero lo habían relegado al rol de conserje, invisible e irrelevante para sus ojos educados y modernos. Amigos, si están disfrutando esta historia sobre cómo la experiencia y la sabiduría pueden superar a la tecnología más avanzada, les invito a suscribirse al canal para no perderse el desenlace de esta increíble situación. Y aquí va un desafío especial. Comenten con un emoji de herramienta si alguna vez han presenciado cómo alguien con experiencia resolvió un problema que los expertos no podían solucionar. Me encantaría leer sus propias historias de sabiduría subestimada en los comentarios. Su participación hace que estas historias cobren vida y nos recuerden el valor de la experiencia en un mundo obsesionado con lo nuevo. La noche cayó sobre la fábrica como un manto de incertidumbre, mientras los consultores externos anunciaban que necesitarían al menos otro día completo para completar su diagnóstico. El director general, un hombre corpulento de 50 y tantos años llamado Martín Salgado, golpeó la mesa de la sala de juntas con frustración al escuchar la noticia. Roberto, que había sido llamado para limpiar los restos de café y documentos dispersos de las interminables reuniones de crisis, pudo escuchar la conversación a través de la puerta entreabierta. Los números que mencionaban eran alarmantes. No solo las pérdidas directas por la parada de producción, sino también las penalizaciones contractuales que comenzarían a aplicarse si no cumplían con las entregas programadas para sus clientes principales. La empresa se enfrentaba a una situación que podría comprometer seriamente su estabilidad financiera y su reputación en el mercado. Diego había envejecido visiblemente en las últimas horas. Su usual arrogancia había sido reemplazada por una expresión de derrota mientras explicaba una y otra vez a sus superiores cómo un motor tan sofisticado y supuestamente confiable había fallado sin previo aviso. Roberto notó que el joven ingeniero evitaba mencionar los reportes de ruidos extraños que habían sido ignorados durante semanas, o las pequeñas anomalías en los datos que habían sido descartadas como fluctuaciones normales. La cultura corporativa de la empresa, obsesionada con mantener la producción a toda costa, había creado un ambiente donde las señales de advertencia eran sistemáticamente minimizadas hasta que era demasiado tarde. Roberto había visto este patrón repetirse en innumerables fábricas a lo largo de su carrera, siempre con los mismos resultados desastrosos.
Mientras los consultores se retiraban al hotel prometiendo regresar a primera hora con nuevas estrategias de diagnóstico, Roberto se quedó solo en la planta semivacía. Solo permanecían los guardias de seguridad y algunos técnicos de turno que monitoreaban los sistemas secundarios aún en funcionamiento. Era el momento que había estado esperando. Con movimientos cuidadosos, para no llamar la atención, se acercó al motor principal. Sus manos expertas recorrieron la superficie metálica, sintiendo las temperaturas residuales, identificando los puntos de tensión anormal. Retiró con cuidado una de las cubiertas de acceso que los consultores habían dejado mal colocada y observó el interior del mecanismo. Sus sospechas se confirmaron completamente. Podía ver el desgaste desigual en los dientes de los engranajes principales, el resultado inevitable del desalineamiento que había detectado semanas atrás. La solución requeriría precisión y conocimiento, pero era definitivamente realizable con las herramientas disponibles en la planta. Un recuerdo lo asaltó mientras examinaba el motor. Hacía 25 años, en una planta siderúrgica en el norte del país, había enfrentado un problema similar, pero a una escala aún mayor. En aquella ocasión, su diagnóstico y solución habían salvado no solo la producción, sino también cientos de empleos que dependían del funcionamiento continuo de la fábrica. El presidente de aquella empresa había llorado de alivio cuando Roberto logró poner en marcha nuevamente los sistemas después de que varios equipos de expertos internacionales habían fracasado. Fue uno de los momentos cumbre de su carrera cuando su reputación como el susurrador de máquinas se consolidó en la industria. Pero todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre que ya no existía en este mundo moderno y digitalizado. La tentación de simplemente arreglar el problema durante la noche era fuerte. Roberto sabía que podría hacerlo, trabajando en silencio y dejando que otros se llevaran el crédito por el milagroso arranque del motor en la mañana. Pero algo lo detenía. Tal vez era orgullo, tal vez era cansancio de ser invisible. O tal vez era simplemente el deseo de que su conocimiento fuera reconocido una vez más antes de que fuera demasiado tarde. Mientras debatía consigo mismo, escuchó pasos acercándose. Era Carlos, uno de los operarios más antiguos de la planta, un hombre de unos 45 años que siempre había tratado a Roberto con respeto, a diferencia de los ingenieros más jóvenes. Carlos parecía sorprendido de encontrar a Roberto examinando el motor tan de cerca. «Don Roberto», dijo Carlos en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Perdone la pregunta, pero usted entiende de estas máquinas, ¿verdad? Lo he visto observando, y hay algo en la forma en que las mira. Me recuerda a un técnico que conocí hace años, un verdadero maestro que podía diagnosticar problemas con solo escuchar el motor». Roberto sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su expresión neutral. Carlos continuó: «Mire, sé que no es mi lugar decir esto, pero varios de los operarios veteranos hemos notado cosas. Usted no es solo un conserje, ¿cierto? He visto cómo examina las máquinas cuando cree que nadie lo observa. Si usted sabe que está mal con este motor, por favor, tiene que decirlo. No por los jefes que lo tratan mal, sino por nosotros, los trabajadores. Si esta fábrica cierra por este problema, cientos de familias se quedarán sin sustento». Birdies, las palabras de Carlos tocaron algo profundo en Roberto. No era la gloria o el reconocimiento lo que importaba, sino las vidas que dependían del funcionamiento de esta fábrica. Pensó en los operarios como Carlos, gente trabajadora que no tenía la culpa de la arrogancia de los ingenieros o la miopía de la gerencia. Pensó en las familias que dependían de estos empleos, en los niños que necesitaban que sus padres llevaran un salario a casa.
Roberto había sacrificado su carrera una vez por amor a su esposa. Tal vez era momento de sacrificar su orgullo por el bienestar de estos trabajadores. Miró a Carlos directamente a los ojos y tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos en las próximas horas. «Carlos», dijo Roberto con voz firme pero baja, «necesito que me consigas algunas herramientas específicas sin llamar la atención. Y necesito que confíes en mí, aunque lo que voy a pedirte pueda parecer extraño». Carlos asintió sin dudarlo, reconociendo en el tono de Roberto la autoridad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Durante la siguiente hora, mientras Roberto le explicaba detalladamente qué herramientas necesitaba y por qué, Carlos comenzó a comprender que el humilde conserje que todos despreciaban era en realidad alguien extraordinario. La forma en que Roberto describía el funcionamiento interno del motor, la precisión con la que identificaba cada componente y su función, la claridad con la que explicaba el problema y su solución, todo apuntaba a un nivel de conocimiento que superaba incluso al de los consultores externos, que cobraban fortunas por su supuesta experiencia. La madrugada encontró a Roberto y Carlos trabajando en las sombras del motor principal, iluminados apenas por las luces de emergencia y una linterna industrial que Carlos había conseguido del almacén. Roberto había comenzado el delicado proceso de acceder a los componentes internos del motor, guiando a Carlos para que actuara como su asistente. Las manos del anciano, a pesar de los años, se movían con una precisión quirúrgica mientras desmontaba cuidadosamente las cubiertas de protección y accedía a los sistemas de engranajes. Carlos observaba maravillado cómo Roberto trabajaba sin consultar ningún manual o diagrama, navegando la compleja maquinaria como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cada movimiento tenía un propósito. Cada ajuste era calculado con décadas de experiencia respaldándolo. «El problema está exactamente donde lo sospeché desde el principio», murmuró Roberto, mientras señalaba un conjunto de engranajes que mostraban un desgaste irregular. «¿Ves estas marcas? Son el resultado de una calibración inicial incorrecta que ha ido empeorando con el tiempo. Los sensores digitales no pueden detectar esto porque están programados para buscar fallas catastróficas, no degradación gradual. Es como esperar que un termómetro te diga si la comida sabe bien. Está usando la herramienta equivocada para el diagnóstico». Carlos asentía, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de oro. Roberto continuó trabajando, explicando cada paso, no por necesidad, sino porque después de años de silencio, finalmente tenía alguien que valoraba su conocimiento. Mientras ajustaba meticulosamente los componentes, Roberto compartió fragmentos de su historia con Carlos. Le habló de fábricas que había salvado de la quiebra, de innovaciones que había desarrollado cuando la ingeniería industrial estaba en sus primeras etapas de modernización, de cómo había sido mentor de algunos de los ingenieros más respetados del país, muchos de los cuales probablemente ni recordaban su nombre ahora. Carlos escuchaba en silencio respetuoso, comprendiendo gradualmente la magnitud de la injusticia que se estaba cometiendo al tener a este hombre limpiando pisos. «¿Por qué no les dice quién es usted realmente?», preguntó Carlos en un momento de pausa. Roberto suspiró profundamente antes de responder. «Porque el mundo cambió, Carlos. Ya no valoran la experiencia como antes. Prefieren un título universitario reciente a décadas de conocimiento práctico. Y yo estoy cansado de pelear contra molinos de viento». El trabajo era meticuloso y agotador. Roberto tuvo que realizar ajustes milimétricos en múltiples componentes, recalibrar sistemas mecánicos que habían sido instalados incorrectamente desde el principio, y corregir una cascada de pequeños errores que se habían acumulado hasta causar la falla catastrófica. Carlos, siguiendo las instrucciones precisas de Roberto,
actuaba como sus manos cuando era necesario alcanzar lugares difíciles o cuando se requería fuerza adicional. Juntos formaban un equipo improbable pero efectivo. El conserje despreciado y el operario leal, trabajando en la oscuridad para salvar una fábrica que no los valoraba. Roberto no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de la situación mientras aplicaba técnicas que había perfeccionado durante décadas, técnicas que ningún manual moderno enseñaba porque se consideraban obsoletas en la era digital. A medida que se acercaba el amanecer, Roberto realizaba los ajustes finales. Su rostro mostraba el agotamiento de la noche de trabajo intenso, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de saber que estaba haciendo lo correcto. Le explicó a Carlos cómo el motor necesitaría un periodo de rodaje cuidadoso, cómo ciertos parámetros deberían ser monitoreados durante las primeras horas de operación, y qué señales buscar para asegurarse de que la reparación fuera exitosa. Era información vital que los ingenieros de la planta deberían conocer, pero que probablemente ignorarían si viniera de él. Por eso, Roberto ideó un plan. Carlos sería quien descubriría que el motor estaba funcionando nuevamente, y él proporcionaría las explicaciones técnicas que Roberto le había enseñado durante la noche. «Pero eso no es justo», protestó Carlos. «Usted merece el reconocimiento por esto. Ha salvado la fábrica, ha salvado nuestros empleos». Roberto puso una mano en el hombro del hombre más joven y sonrió con una mezcla de sabiduría y resignación. «Carlos, a mi edad he aprendido que la justicia es un lujo que no todos podemos permitirnos. Lo importante no es quién recibe el crédito, sino que el problema se resuelva y que las familias puedan seguir llevando comida a sus mesas. Además», añadió con un brillo travieso en los ojos, «será interesante ver las caras de esos consultores caros cuando descubran que el motor está funcionando perfectamente sin su intervención». Con los primeros rayos del sol, filtrándose por las ventanas altas de la fábrica, Roberto y Carlos completaron su trabajo. El motor, que había estado silencioso y muerto durante casi 24 horas, estaba listo para volver a la vida. Roberto realizó una última inspección, asegurándose de que todo estuviera perfectamente en su lugar. Luego, con un gesto casi ceremonial, activó la secuencia de arranque. El motor cobró vida con un ronroneo suave y constante, sin rastro de las vibraciones anormales o ruidos extraños que habían plagado su funcionamiento durante semanas. Era música para los oídos de Roberto, la confirmación de que su diagnóstico y reparación habían sido perfectos. Carlos lo miraba con una mezcla de asombro y respeto, comprendiendo que había sido testigo de algo extraordinario, verdadera maestría en acción. El caos se desató en la fábrica cuando el primer turno comenzó a llegar y descubrió que el motor principal estaba funcionando perfectamente. Diego fue uno de los primeros en llegar, y su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas en otras circunstancias: confusión, incredulidad, sospecha y finalmente una mezcla de alivio y frustración. Los consultores externos, que llegaron poco después con sus maletines llenos de equipos sofisticados y facturas pendientes, se quedaron boquiabiertos al encontrar la crisis resuelta. El consultor principal, que la noche anterior había declarado con autoridad que necesitarían al menos una semana para diagnosticar el problema completamente, ahora tartamudeaba explicaciones incoherentes mientras verificaba una y otra vez los parámetros del motor, todos perfectamente dentro de los rangos normales. Carlos, siguiendo el plan acordado con Roberto, se presentó ante la gerencia con una historia cuidadosamente preparada. Explicó que había llegado temprano para verificar los sistemas secundarios y había notado que el motor parecía estar en condiciones de arrancar. Con el permiso del guardia de seguridad, había intentado encenderlo y milagrosamente
había funcionado. Cuando le preguntaron cómo era posible, Carlos recitó las explicaciones técnicas que Roberto le había enseñado, hablando sobre ajustes naturales de los componentes y estabilización térmica que había permitido que los sistemas se realinearan. Era una explicación plausible para quienes no entendían realmente la mecánica profunda del motor, y Carlos la presentó con suficiente convicción para que fuera creíble. Roberto, mientras tanto, había retomado sus labores de limpieza como si nada hubiera pasado, invisible nuevamente para todos excepto para Carlos, quien le dirigía miradas de complicidad y gratitud. La reacción de la gerencia fue predecible. Martín Salgado, el director general, estaba tan aliviado de que la producción pudiera reanudarse que no cuestionó demasiado los detalles de cómo se había resuelto el problema. Los consultores externos intentaron atribuirse algo de crédito, sugiriendo que sus diagnósticos del día anterior habían preparado el terreno para la autocorrección del motor, pero era evidente que estaban improvisando. Diego y su equipo de ingenieros estaban visiblemente incómodos, divididos entre el alivio de que la crisis hubiera terminado y la humillación de no haber sido ellos quienes la resolvieron. Algunos murmuraban teorías sobre fallas intermitentes y problemas que se resuelven solos, cualquier cosa para evitar admitir que no habían entendido realmente lo que estaba mal con el motor. Roberto observaba todo desde su posición habitual en las sombras, barriendo los mismos pisos que había barrido durante meses, pero con una sensación diferente en su interior. No era satisfacción por haber engañado a todos, sino una paz profunda por haber hecho lo correcto. Mientras limpiaba cerca de la oficina de recursos humanos, escuchó conversaciones sobre bonificaciones para Carlos por su iniciativa excepcional y sobre la necesidad de revisar los protocolos de mantenimiento. Nadie mencionó al conserje que había estado trabajando toda la noche. Nadie cuestionó cómo Carlos, un operario sin formación especializada en ese tipo de motores, había sabido exactamente qué hacer. La ceguera voluntaria de la gerencia hacia cualquier cosa que no encajara en su visión preconcebida del mundo era tan predecible como frustrante. Durante los días siguientes, Roberto notó cambios sutiles en la dinámica de la fábrica. Carlos había compartido discretamente la verdad con algunos de los operarios más veteranos y confiables, y estos comenzaron a tratar a Roberto con un respeto renovado. No era obvio, para no levantar sospechas, pero Roberto podía sentirlo en los pequeños gestos. Una taza de café que aparecía olvidada cerca de donde él trabajaba. Herramientas que eran limpiadas y organizadas antes de que él llegara a esa sección. Conversaciones que se detenían respetuosamente cuando él pasaba cerca. Era un reconocimiento silencioso pero significativo de su verdadero valor, algo que Roberto apreciaba más que cualquier reconocimiento oficial que pudiera haber recibido. Sin embargo, no todos habían aprendido la lección. Diego continuaba tratando a Roberto con el mismo desdén de siempre, quizás incluso con más dureza, como si inconscientemente culpara al anciano por su propia incompetencia. Los ingenieros jóvenes seguían burlándose de sus métodos anticuados y haciendo comentarios despectivos sobre su edad. Roberto lo soportaba todo con la misma dignidad silenciosa de siempre, pero ahora había una diferencia. Sabía que no estaba solo. Tenía aliados entre los trabajadores, personas que entendían que el verdadero conocimiento no siempre viene con títulos universitarios o certificaciones modernas. Esta red informal de respeto y apoyo mutuo le daba fuerzas para continuar, recordándole por qué había elegido permanecer en el anonimato en lugar de revelar su identidad. Una tarde, mientras Roberto realizaba su rutina de limpieza en el área de producción, notó que el motor comenzaba a mostrar nuevamente signos sutiles de problemas. Esta vez era diferente. Un problema en el sistema de refrigeración que, si no se atendía pronto,
podría causar sobrecalentamiento y daños significativos. Roberto se debatió internamente sobre qué hacer. Podría simplemente ignorarlo y dejar que siguiera su curso natural hasta convertirse en otra crisis. Una pequeña venganza contra aquellos que lo menospreciaban. Pero nuevamente pensó en Carlos y los otros trabajadores, en las familias que dependían de la estabilidad de la fábrica. Su conciencia no le permitiría dejar que el problema escalara, sin importar cuán mal lo trataran los ingenieros. Esta vez, Roberto decidió adoptar un enfoque diferente. En lugar de arreglar el problema en secreto, comenzó a dejar pistas sutiles para que los ingenieros pudieran descubrir el problema por sí mismos. Durante sus rondas de limpieza, accidentalmente derramó un poco de agua cerca del sistema de refrigeración, lo que haría más evidente la fuga microscópica que había detectado. También reorganizó algunas herramientas de manera que dirigieran la atención hacia el área problemática. Era un juego delicado de manipulación psicológica, guiando a los ingenieros hacia la solución sin que se dieran cuenta de que estaban siendo guiados. Roberto había aprendido que a veces la mejor manera de ayudar a las personas orgullosas era permitirles creer que habían encontrado la respuesta por sí mismas. El plan funcionó mejor de lo esperado. Uno de los ingenieros más jóvenes, Andrés, notó la humedad inusual durante una inspección rutinaria y alertó al equipo sobre una posible fuga en el sistema de refrigeración. La investigación subsiguiente reveló el problema exactamente donde Roberto había previsto, y la reparación se realizó antes de que pudiera causar daños mayores. Diego se apresuró a felicitar a Andrés por su ojo agudo y su atención al detalle, mientras Roberto observaba desde la distancia con una sonrisa irónica. Era fascinante ver cómo la narrativa se construía para reforzar las jerarquías existentes, cómo el crédito fluía naturalmente hacia aquellos que el sistema consideraba dignos de él, independientemente de la realidad de la situación. Mientras tanto, la historia de la reparación milagrosa del motor principal había comenzado a circular por otras fábricas de la región. Los operarios tienen sus propias redes de comunicación y la historia de cómo un motor complejo había vuelto a funcionar misteriosamente después de que los expertos más caros habían fracasado era demasiado buena para no compartirla. Algunas versiones de la historia se acercaban peligrosamente a la verdad, mencionando a un conserje misterioso con conocimientos extraordinarios. Roberto comenzó a preocuparse de que su anonimato pudiera estar en peligro, especialmente cuando notó que algunos visitantes de otras plantas lo miraban con curiosidad inusual durante sus recorridos por las instalaciones. Una mañana, Roberto fue sorprendido por una visita inesperada. Una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida y con un porte que denotaba autoridad, lo esperaba en el área de descanso de los empleados. Roberto la reconoció inmediatamente. Era Elena Vázquez, la dueña de una de las empresas de manufactura más grandes del país, y alguien con quien había trabajado décadas atrás, cuando ella apenas comenzaba su imperio industrial. Los años habían sido amables con ella, y sus ojos seguían teniendo esa agudeza que Roberto recordaba, esa capacidad de ver más allá de las apariencias. «Roberto Mendoza», dijo ella con una sonrisa que mezclaba afecto y reproche. «¿Cuánto tiempo pensabas esconderte aquí, limpiando pisos cuando podrías estar salvando industrias enteras?» La conversación que siguió fue una mezcla de nostalgia y realidad presente. Elena había escuchado rumores sobre lo sucedido con el motor y, conociendo a Roberto como lo conocía, había conectado los puntos inmediatamente. Le ofreció trabajo en su empresa, no como conserje, sino como consultor senior, con un salario que triplicaría lo que ganaba actualmente y el respeto que merecía. Roberto escuchó la oferta con gratitud, pero también con reservas.
le explicó a Elena sobre su vida actual, sobre las razones que lo habían llevado a buscar la simplicidad después de años de presión y responsabilidad. Le habló de su esposa fallecida, de cómo los últimos años de su vida habían reordenado sus prioridades, de cómo había encontrado una extraña paz en el anonimato a pesar de las humillaciones diarias. Elena escuchó con paciencia y comprensión, pero no se dio por vencida fácilmente. «Roberto», le dijo con firmeza maternal, «entiendo tu necesidad de paz, pero desperdiciar tu talento no honra la memoria de María. Ella siempre estuvo orgullosa de lo que podías hacer, de cómo tu conocimiento ayudaba a otros. No te estoy pidiendo que vuelvas al ritmo frenético de antes, solo que consideres usar tu don de manera que te dignifique a ti y honre su memoria». Sus palabras tocaron una fibra sensible en Roberto. María siempre había sido su mayor apoyo, la que lo animaba a compartir su conocimiento, la que se frustraba cuando él era demasiado modesto sobre sus logros. La oferta de Elena quedó sobre la mesa mientras ella se marchaba, dejándole su tarjeta personal y la promesa de que la puerta estaría siempre abierta. Roberto pasó el resto del día en una profunda reflexión, realizando sus tareas mecánicamente mientras su mente procesaba las implicaciones de esta encrucijada. Por un lado, la oferta de Elena representaba una oportunidad de recuperar su dignidad profesional, de volver a ser valorado por lo que realmente sabía hacer. Por otro lado, había encontrado una cierta paz en su vida simple, una ausencia de presión y expectativas que había sido bálsamo para su alma cansada. La decisión no era fácil, y Roberto sabía que cualquier camino que eligiera tendría profundas consecuencias para el resto de su vida. Los días posteriores a la visita de Elena transcurrieron con una normalidad aparente, pero Roberto sentía el peso de la decisión pendiente en cada momento. Durante sus rondas de limpieza, observaba la fábrica con ojos diferentes, evaluando si realmente quería dejar este lugar que, a pesar de todo, se había convertido en una parte importante de su vida. Los operarios veteranos que conocían su secreto lo miraban con una mezcla de esperanza y tristeza, como si intuyeran que su tiempo entre ellos podría estar llegando a su fin. Carlos, en particular, había comenzado a buscar excusas para conversar con él, absorbiendo cada fragmento de conocimiento que Roberto estuviera dispuesto a compartir, como si quisiera aprovechar al máximo el tiempo que les quedara juntos. Una tarde particularmente reveladora, Roberto presenció una escena que lo ayudó a clarificar sus pensamientos. Un grupo de estudiantes de ingeniería había llegado para una visita educativa, y Diego se había encargado personalmente de guiarlos por las instalaciones. Roberto no pudo evitar escuchar mientras Diego explicaba con gran pompa el funcionamiento del motor principal, atribuyéndose sutilmente el mérito de mantenerlo en óptimas condiciones después de la crisis reciente que resolvimos con ingenio y tecnología de punta. Los estudiantes lo miraban con admiración, tomando notas de cada palabra, sin saber que el verdadero héroe de esa historia estaba a pocos metros de distancia, invisible para ellos, empujando un carrito de limpieza. Fue en ese momento que Roberto comprendió algo fundamental. El problema no era solo su situación personal, sino todo un sistema que valoraba las apariencias sobre la sustancia, los títulos sobre la experiencia, la juventud sobre la sabiduría. Esa noche, Roberto tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. En lugar de aceptar o rechazar la oferta de Elena, decidió proponer una alternativa. Escribió una carta detallada explicando su visión: crear un programa de mentoría donde profesionales experimentados como él pudieran transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones, pero de manera que respetara tanto la experiencia tradicional como la innovación tecnológica. No quería simplemente cambiar de trabajo,
Quería cambiar la cultura que había permitido que alguien con su experiencia fuera relegado a la invisibilidad. La propuesta incluía talleres prácticos, sesiones de resolución de problemas reales y un énfasis en la importancia de combinar el conocimiento teórico con la sabiduría práctica acumulada durante décadas. Mientras esperaba la respuesta de Elena, la vida en la fábrica tomó un giro inesperado. El motor principal, que había estado funcionando perfectamente desde la reparación secreta de Roberto, comenzó a mostrar un rendimiento excepcional, superando incluso las especificaciones originales del fabricante. Los ingenieros estaban desconcertados pero encantados, atribuyendo la mejora a sus optimizaciones posteriores a la crisis. Roberto sabía la verdad. Sus ajustes no solo habían corregido el problema original, sino que habían optimizado el sistema entero basándose en principios de eficiencia que había desarrollado durante su carrera. Era irónico que su trabajo más fino fuera también el más anónimo, pero había una satisfacción profunda en saber que su legado continuaría funcionando silenciosamente, beneficiando a la fábrica durante años sin que nadie supiera su origen. La respuesta de Elena llegó más rápido de lo esperado y fue más entusiasta de lo que Roberto había anticipado. No solo aceptó su propuesta, sino que la expandió, sugiriendo crear un instituto completo dedicado a preservar y transmitir el conocimiento industrial tradicional. Tendría respaldo financiero completo, instalaciones modernas y, lo más importante, respeto institucional por la experiencia práctica. Elena incluso sugirió que Roberto podría continuar trabajando en la fábrica actual si lo deseaba, pero ahora como consultor oficial, dividiendo su tiempo entre sus labores actuales y el desarrollo del nuevo programa. Era una solución que respetaba tanto su necesidad de permanecer conectado con el trabajo práctico como su deseo de que su conocimiento no se perdiera con él. La noticia de la verdadera identidad de Roberto y su papel en la resolución de la crisis del motor finalmente salió a la luz de manera oficial cuando Elena, con el permiso de Roberto, organizó una conferencia de prensa para anunciar el nuevo instituto. La reacción en la fábrica fue variada y reveladora. Algunos, como Carlos y los operarios veteranos, sintieron una validación profunda de lo que habían sospechado todo el tiempo. Otros, particularmente entre los ingenieros jóvenes, experimentaron una mezcla de vergüenza e incredulidad. Diego, en particular, pasó por una crisis personal al darse cuenta de que había estado menospreciando y humillando a alguien que podría haber sido su mentor más valioso. Su intento de disculparse con Roberto fue torpe pero genuino, y Roberto, con la gracia que lo caracterizaba, lo aceptó sin rencor, sugiriendo incluso que Diego podría beneficiarse del programa de mentoría que estaban desarrollando. El último día de Roberto como conserje fue emotivo de maneras inesperadas. Los trabajadores organizaron una despedida improvisada, no para el conserje que se iba, sino para el maestro que finalmente había sido reconocido. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Varios de los ingenieros más jóvenes se acercaron tímidamente para preguntar si podrían aplicar al programa de mentoría, habiendo comprendido finalmente el valor de lo que habían estado despreciando. Roberto los recibió a todos con la misma calidez, sin rastro de resentimiento por el pasado. Había encontrado su propósito renovado. No en volver a ser el héroe que salvaba fábricas, sino en asegurarse de que el conocimiento y la sabiduría práctica no se perdieran en un mundo obsesionado con lo nuevo y lo digital. El Instituto de Excelencia en Ingeniería Práctica, como fue finalmente bautizado, abrió sus puertas 6 meses después de aquel último día de Roberto como conserje.
La ceremonia de inauguración fue un evento que reunió a lo más granado de la industria manufacturera del país, pero también, por insistencia de Roberto, a decenas de trabajadores y técnicos veteranos que rara vez eran invitados a este tipo de eventos. Elena había cumplido su palabra con creces. Las instalaciones eran modernas, pero acogedoras, con talleres equipados tanto con maquinaria tradicional como con tecnología de punta. Lo más importante, había un respeto palpable por el conocimiento práctico que impregnaba cada aspecto del lugar. Las paredes estaban decoradas no solo con diplomas y certificaciones, sino también con herramientas antiguas, fotografías de trabajadores anónimos que habían construido la industria del país y citas sobre la importancia de la experiencia y la humildad en el aprendizaje. Roberto, ahora director de programas prácticos del instituto, había diseñado un currículo que desafiaba las convenciones educativas tradicionales. Los estudiantes, que incluían tanto ingenieros recién graduados como técnicos experimentados, buscando formalizar su conocimiento, pasaban tanto tiempo en los talleres como en las aulas. Cada problema teórico era acompañado por un desafío práctico real, a menudo basado en las crisis que Roberto había resuelto a lo largo de su carrera. Pero lo más revolucionario era el sistema de mentoría. Cada estudiante era emparejado no solo con un instructor académico, sino también con un trabajador veterano que había pasado décadas en el campo. Era común ver a ingenieros con doctorados tomando notas, mientras un operario sin educación formal les explicaba los matices de escuchar una máquina para detectar problemas incipientes. Diego fue uno de los primeros en inscribirse en el programa, tragándose su orgullo y reconociendo públicamente que necesitaba aprender lo que su educación universitaria había omitido. Su transformación fue notable. De ser el jefe arrogante que menospreciaba la experiencia práctica, se convirtió en uno de los defensores más vocales del enfoque integrado del instituto. Roberto trabajó personalmente con él, no por obligación, sino porque vio en Diego el potencial para convertirse en el tipo de ingeniero que la industria realmente necesitaba. Técnicamente competente, pero también humilde y respetuoso del conocimiento en todas sus formas. Las sesiones entre ellos a menudo se extendían más allá del horario oficial, con Diego absorbiendo no solo conocimiento técnico, sino también lecciones sobre liderazgo, humildad y la importancia de valorar a cada miembro de un equipo industrial. El impacto del instituto se sintió rápidamente en toda la industria. Las empresas comenzaron a notar que los graduados del programa no solo resolvían problemas más eficientemente, sino que también creaban ambientes de trabajo más colaborativos y respetuosos. La antigua división entre los de arriba, con títulos, y los de abajo, con experiencia, comenzó a difuminarse en las fábricas donde trabajaban estos nuevos profesionales. Roberto recibía cartas regularmente de empresas reportando mejoras no solo en productividad, sino también en moral y retención de empleados. Una nueva cultura industrial estaba naciendo, una que reconocía que la verdadera excelencia venía de combinar lo mejor de ambos mundos, la innovación tecnológica y la sabiduría práctica acumulada. Carlos, el operario que había sido cómplice de Roberto en aquella noche decisiva, se convirtió en uno de los instructores más solicitados del instituto. Su historia, de operario regular a instructor respetado, inspiraba a muchos trabajadores que habían asumido que su falta de educación formal los condenaba a permanecer invisibles. Roberto se aseguró de que el instituto ofreciera becas completas para trabajadores que quisieran formalizar y compartir su conocimiento, creando un círculo virtuoso donde la experiencia era valorada, preservada y transmitida. Las sesiones de Carlos sobre lectura intuitiva de maquinaria se volvieron legendarias, atrayendo incluso a ingenieros senior de otras ciudades que querían aprender lo que ningún manual podía enseñar.
A medida que el instituto crecía en reputación e influencia, Roberto encontró una paz que había eludido durante años. No era la paz de la resignación que había buscado como conserje, sino la paz de saber que su legado perduraría más allá de su propia vida. Cada estudiante que aprendía a combinar teoría con práctica, cada ingeniero que aprendía a respetar la experiencia de los trabajadores, cada trabajador que encontraba su voz y valor en la industria, era una victoria contra el sistema que lo había invisibilizado. María, su difunta esposa, habría estado orgullosa, pensaba a menudo Roberto, mientras observaba las clases desde su oficina. Había encontrado una manera de honrar su memoria, no a través del sacrificio personal, sino a través del servicio significativo a otros. El círculo se cerró de manera poética cuando la fábrica donde Roberto había trabajado como conserje se convirtió en uno de los principales socios del instituto, enviando regularmente a sus ingenieros y técnicos para capacitación. El motor que Roberto había reparado en secreto se convirtió en un caso de estudio famoso, analizado no solo por la solución técnica, sino también por las lecciones sobre humildad, prejuicio y el valor oculto en lugares inesperados. Martín Salgado, el director general, admitió públicamente en una conferencia industrial que el mayor error de su carrera había sido no reconocer el tesoro que tenían limpiando sus pisos, y se convirtió en un advocate vocal para programas de identificación y valoración de talento en todos los niveles de una organización. Roberto, ahora acercándose a los 75 años, continuaba llegando temprano cada mañana al instituto. No por obligación, sino por pasión. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas mentes que moldear, nuevos puentes que construir entre generaciones de conocimiento industrial. Había transformado su humillación personal en una revolución educativa, su invisibilidad en un faro para otros como él. Y mientras observaba a sus estudiantes trabajar juntos, ingenieros y operarios, jóvenes y veteranos, todos aprendiendo unos de otros con respeto mutuo, sabía que había logrado algo más valioso que cualquier reconocimiento personal. Había cambiado la cultura de una industria entera, una mente a la vez. Queridos amigos, si esta historia los ha conmovido tanto como a mí al compartirla, los invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Cada uno de nosotros tiene un Roberto en nuestras vidas, alguien cuya sabiduría y experiencia pasan desapercibidas porque no vienen envueltas en los paquetes que esperamos. Me encantaría leer sus propias historias en los comentarios. ¿Han conocido a alguien cuyo valor fue subestimado por su edad o falta de credenciales formales? ¿Qué lecciones aprendieron de esas personas? Sus experiencias enriquecen nuestra comunidad y nos recuerdan que el verdadero conocimiento no tiene edad ni título. Compartan este video con alguien que necesite recordar que su experiencia tiene valor, sin importar lo que diga el mundo. Juntos, podemos crear una cultura que valore la sabiduría en todas sus formas. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos celebrando las historias extraordinarias de personas ordinarias.